¿Qué es la biología molecular? La biología molecular se encarga del estudio de la información genética, los elementos que la forman y los elementos que produce. Es decir, estudia los mecanismos moleculares del funcionamiento de nuestros genes. La molécula fundamental es el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN. Pero, ¿qué no acaso nuestros genes no solo se encargaban de decidir nuestra apariencia? Nuestros genes que se encuentran en el ADN no solo se expresan con el fin de indicar un fenotipo, es decir, nuestra apariencia, sino que también son responsables de producir todas las moléculas que necesita nuestro cuerpo y de dirigir todos los pasos de nuestro metabolismo y el de las demás especies de la Tierra. El estudio de la biología molecular no solo nos ha permitido tener avances en áreas como la medicina, sino que también nos ha ayudado a comprender las maneras fascinantes en que funcionamos, de dónde provenimos y cómo es que nos formamos. Toda esa información se ve contenida en los genes y en sus diversas maneras de expresarse. Justamente, adentrándonos en el área de salud, la biología molecular, en conjunto con otras disciplinas biotecnológicas, nos ha permitido obtener biofármacos que tratan enfermedades para las que antes no se tenía cura o tratamiento. Una de las más importantes por el porcentaje de población que la padece es la diabetes. En el tratamiento de esta enfermedad utilizamos insulina, la hormona de la que se presenta deficiencia. Entonces, ¿cómo es que el ADN nos ayuda a tratar la diabetes? Pero, ¿qué hace la insulina en nuestro cuerpo? Ahora hablaremos sobre varias de estas funciones. En orden para que se lleven a cabo las funciones de la insulina en el cuerpo humano, primero que nada, tenemos que darle alimentos. Una vez que los alimentos se descomponen en glucosa, los niveles de azúcar en la sangre incrementan mucho. Pero cuidado, estos altos niveles de glucosa en la sangre son muy peligrosos. El cerebro y los músculos son los que regulan estos altos niveles, al requerir y utilizar la glucosa para funcionar adecuadamente. Pero la pregunta es, ¿cómo? Aquí es donde la insulina, producida en el páncreas, juega un papel primordial. Esta se comporta como una llave que permite que las células del cerebro y músculos acepten el exceso de glucosa en nuestra sangre, y así este nivel se pueda regular y volver a su normalidad. A continuación, se ve el efecto de la insulina en las células. Una vez que ésta llega a sus receptores, permite que los transportadores de glucosa se abran y permitan el paso de esta a las células que los necesitan. Pero la insulina no solo abre las puertas a la glucosa, sino que también a nutrientes como creatina y aminoácidos, que le dan fuerza a nuestros músculos. La insulina farmacéutica que se inyecta en aquellos con diabetes mellitus tipo 1 tiene el mismo objetivo que aquella producida por nosotros, de reducir niveles de glucosa y aceptar nutrientes para el funcionamiento correcto de nuestros músculos y cerebro. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se enferme de diabetes? ¿Sabías que alrededor del mundo 400 millones de personas tienen esta enfermedad, de las cuales el 65% vive en ciudades grandes? El 90% de estas personas tienen entre 16 y 54 años. Si no tienes una buena alimentación o fumas, aumenta 50% de probabilidades de contraer esta enfermedad. ¿Qué es la prediabetes? Es cuando los niveles de azúcar entre tu sangre son mayores a los normales. 9 de cada 10 personas con prediabetes no saben que la tienen. Las personas con prediabetes tienen mayor riesgo de un paro cardíaco, ceguera o pérdida de los dedos de los pies. Se puede reducir el riesgo de esta enfermedad haciendo ejercicio y comiendo bien. En esta gráfica se muestran los 10 países con mayor personas con diabetes, siendo China el número 1 y México en sexto lugar. También se muestra una expectativa mundial en el año 2035, siendo África el continente con mayor crecimiento esperado. Estudiar me ayuda.
El sobrepeso es un factor muy importante en la diabetes. Se ha comprobado que el 35.3% de las personas que no se graduaron de la preparatoria tienen problemas con la obesidad. En cambio, las personas que se gradúan de la universidad reducen un 13.2% la población con obesidad. En México mueren 74,000 personas por diabetes cada año, siendo Coahuila, Distrito Federal y Veracruz algunos de los estados más afectados. Uno de los puntos más importantes que tiene México para disminuir la diabetes son aumentar un 2% anual el número de pacientes con control metabólico, parar la prevalencia de niños con obesidad menores a los 12 años, reducir al menos el 2% anual de las personas con diabetes y aumentar los casos diagnosticados contra los no diagnosticados. La biología molecular y la biotecnología han tenido un impacto en la sociedad. La aplicación más difundida y de mayor éxito de la biología molecular ha sido la producción por parte de la industria de la biotecnología de proteínas recombinantes, como productos biofarmacéuticos, en especial proteínas terapéuticas para tratar enfermedades. En 1977, científicos en Genentech aislaron y clonaron el gen de la insulina y lograron expresarlo en células bacterianas. Fue el primer producto génico humano fabricado y licenciado para su uso terapéutico en 1982 por la FDA. Antes de la era del ADN recombinante, las proteínas biofarmacéuticas como la insulina se purificaban a partir de tejidos como el páncreas, la sangre o las glándulas pituitarias. Obviamente, el suministro de este tipo de fuentes era limitado. El problema de extracción de las proteínas era que los procesos de purificación eran muy caros. Debido a esto se implementaron técnicas de ingeniería genética para la producción de estos productos biofarmacéuticos. La técnica de ingeniería genética empleada consiste en extraer de células humanas el gen que porta la información para fabricar insulina humana. Este gen, que es un fragmento del material genético, se introduce dentro de las bacterias, que son organismos fáciles de cultivar en el laboratorio. Pero, ¿cómo se produce actualmente la insulina? Primero, obtenemos una cadena de ADN que produzca la insulina, la cual está dividida en la cadena A y la cadena B, a partir de la secuencia de aminoácidos que las componen. Después, con una enzima llamada ADN polimerasa, creamos la segunda cadena de ADN para tener nuestro gen que produce la insulina. Estos fragmentos de ADN se agregan a dos plásmidos diferentes, que son moléculas de ADN en forma circular. Cada uno de ellos tendrá un promotor, el gen de la cadena A o B, un origen de replicación y un gen que le dé resistencia a un medicamento para confirmar si realmente se añadió nuestro gen de interés o no. Estos plásmidos se introducen en una bacteria llamada Escherichia coli. Las bacterias transformadas se colocan en un medio donde puedan crecer, reproducirse y a la vez producir el gen de interés que tienen las cadenas de insulina, las cuales son extraídas y purificadas. Y es así como se produce la insulina con la ayuda de la biotecnología. Los biofármacos más reconocidos para combatir la diabetes son Humulin R, fabricada por la empresa Eli Lilly, Levemir, producido por Novo Nordisk, y Lantus por Sanofi, que tienen un costo de $151, $327 y $288 por 10 mililitros respectivamente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso de los biofármacos? Algunas ventajas son su eficacia para combatir enfermedades, tienen menos repercusiones en células, tejidos y órganos sanos y básicamente se pueden inventar biofármacos para curar o tratar cualquier patología. Por otro lado, debido a las investigaciones y su producción, los biofármacos son de alto costo. La forma en que una persona u otra reaccionan puede variar y también puede ocurrir una inmunogenicidad, que es cuando nuestro cuerpo lo reconoce como un agente extraño y produce anticuerpos para neutralizar su efecto. Una vez que las patentes de los biofármacos expiran, otras compañías pueden empezar a producir estos fármacos con una u otra diferencia en su producción, por lo tanto, el producto tiene menor costo.
Este video fue producido para la clase de Biología Molecular, agosto-diciembre de 2015.